California está en el oeste del continente americano, a orillas del Océano Pacífico. Es un destino que hace soñar a todo el mundo y que cuenta con ciudades tan famosas como Los Ángeles o San Francisco. Sin embargo, el estado más rico y poblado de Estados Unidos es en realidad una tierra poco conocida, en la que los fenómenos geológicos han creado espectaculares paisajes, como los desiertos que los californianos han conquistado a lo largo de los siglos. Mi bisabuelo llegó al valle en un vagón cubierto. La clave de todo era el agua. Es nuestro oro. Sin agua no se podría cultivar nada. Esto sería un puro desierto. Víctima de sequías y de incendios sin precedentes, California también es una de las zonas sísmicas más inestables del mundo, atravesada por la famosa falla de San Andrés. La perspectiva de un terremoto devastador, conocido como The Big One o el Gran Terremoto, se cierne sobre los habitantes de este estado. Al ver agitarse algo te pones de los nervios. San Francisco ya fue devastada una vez y va a volver a pasar. Pero la conquista de esta tierra extrema y sobreexplotada también ha causado importantes desastres medioambientales. Hoy más que nunca, los californianos han de aprender a convivir con la naturaleza. Producir energía verde es un estilo de vida. ¿Podremos cambiar las cosas? Sí. Tierras extremas, California. A una hora al este de Los Ángeles, en el sur de California, Palm Springs es una ciudad popular entre las estrellas de cine. Con sus palmeras, villas y piscinas, cuesta ver esto como un paisaje extremo. Pero en realidad, la ciudad es un oasis artificial construido por el ser humano en mitad del desierto. Se halla en el abrasador valle de Coachella, donde es habitual que las temperaturas alcancen los 45 grados centígrados. Una cuenca desértica que se formó hace más de 20 millones de años, en el punto mismo donde empieza una de las fallas más activas, la falla de San Andrés. San Andrés es una enorme cicatriz en movimiento que parte en dos la corteza terrestre y cruza California de norte a sur con una extensión de 1.300 kilómetros. La placa del Pacífico y la norteamericana se deslizan aquí una contra otra. Aparte de someter a la población a la amenaza de un gran terremoto, esta línea de falla ha conformado algunos de los mayores desiertos al sur del estado. Para entender mejor cómo funciona la gigantesca línea de falla, el geólogo Jan Klinger está estudiando San Andrés, al este de Palm Springs. Esta falla es responsable de más de un fenómeno asombroso en el desierto. Estamos en plena zona de falla. Debe de medir unos 100 metros o así. Y de las colinas cae un montón de agua que se queda atrapada en la zona de falla. Luego el agua mana del suelo y es absorbida por todas esas palmeras. Fuera de la zona de falla, prácticamente no hay vegetación. Y aquí no es que sea la selva virgen, pero sí hay mucha vegetación. Seguir la pista del agua es una buena forma para los geólogos de detectar fracturas en una falla. Jan Klinger explora las entrañas de San Andrés, que ha dado nacimiento a muchas grandes colinas y cañones resecos. Trazas espectaculares de la línea de falla más activa del mundo. El agua se precipita por todas las grietas que se van formando y con la erosión los cañones se hacen cada vez más grandes. Todo esto se debe a una combinación de la actividad tectónica y la erosión.
Las fracturas se generan por la intensa compresión de las rocas en esta zona caótica situada entre los dos bordes de la falla. San Andrés ha pasado de constituir un simple tajo en la corteza terrestre a ser un verdadero sistema con cientos de líneas de falla que atraviesan California. La red tiene un alcance de casi 50 kilómetros al sur del estado. Pues aquí estamos. En realidad no estamos encima de una placa tectónica. Si seguimos yendo hacia el este, llegaremos a la placa norteamericana. A ese otro lado tenemos un borde de San Andrés y al otro lado tenemos un par de bordes secundarios. Estamos en tierra de nadie, ya no estamos en la placa norteamericana, pero tampoco hemos llegado todavía a la placa del Pacífico. Estamos a medio camino, entre diferentes bordes de la falla, lo cual explica este paisaje tan caótico. Tan pronto se forma una colina como un barranco, en función de la geometría de cada lugar. En el sur de California, la falla de San Andrés ha creado toda una serie de colinas y profundas cuencas desérticas. En la punta oriental del estado, las placas tectónicas han creado incluso uno de los puntos más bajos del planeta. Es un desierto del tamaño del estado de Delaware, con el que pocos seres humanos se han atrevido a medirse. Aquí fue registrada una de las temperaturas más altas jamás vistas en la faz de la Tierra. Es un lugar tan legendario como temido, conocido como el Valle de la Muerte. La temperatura máxima registrada en el aire fue de 56,7 grados. Y la temperatura máxima registrada en el suelo de 93 grados. Cuesta creer el tiempo máximo que ha pasado la zona sin ver una sola gota de agua. 24 años. En el corazón de esta zona natural, a una profundidad de 86 metros por debajo del nivel del mar, por lo menos, la cuenca Badwater es el punto más bajo de toda Norteamérica. Su topografía extrema es un legado de las excepcionales fuerzas tectónicas que conformaron California. La idea es que antiguamente esta zona estaba más alta, pero esas montañas que tenemos a la izquierda, las Panamint, se fueron desplazando al noroeste. Todo tiene que ver con la falla de San Andrés. Describe una gran curva y al desplazarse no deja de ensanchar la grieta y estirar la corteza terrestre, empujando las cordilleras montañosas y ensanchando el valle que hay entre medias. Hace millones de años, poco a poco, el movimiento de las placas tectónicas desplazó más de 3.000 metros las montañas que dominaban la región, estirando la corteza terrestre y haciéndola cada vez más fina. Esto creó líneas de falla que hicieron que partes de la superficie de la Tierra se derrumbaran, formando gradualmente la profunda cuenca del Valle de la Muerte. La topografía extrema explica el calor sofocante que reina en el valle. La cuenca es víctima de las altas cordilleras que la rodean. La humedad del Océano Pacífico se ve capturada por las cumbres montañosas y cae en forma de lluvia y nieve. A consecuencia de ello, el aire que entra en el valle es muy seco. La humedad por lo general es baja. A veces cae al 10%, lo cual es extraordinariamente bajo. En nuestro día a día normal, en las zonas más cercanas a la costa, la humedad puede ser del 30 o el 40%. Y cuando desciende al 10% te pasa factura. Te pasas el día con la sensación de ser una esponja mojada secándose al calor. No solo hace calor, sino que es un entorno muy seco. Y ese es el verdadero peligro.
Al fondo de este valle abrasador, la aridez extrema ha esculpido un paisaje sobrenatural, extraterrestre, como estas descomunales mesetas de sal cristalizada, un vestigio de un lago que cubría el fondo del valle hace miles de años. Una inmensa extensión de agua dulce que hoy se ha evaporado por completo. La aridez extrema también es responsable de más de un fenómeno científico asombroso. En 2013, durante una insólita expedición, Richard Norris y su primo James resolvieron el misterio geológico más antiguo del Valle de la Muerte, documentado por los mineros de la región ya a comienzos del siglo pasado. Es un lugar en el que las rocas se mueven sin razón aparente. Mucha gente ha intentado averiguar por qué, y mi primo Richard y yo decidimos probar suerte. Este curioso fenómeno se puede apreciar al cabo de un accidentado trayecto de 5 horas en el fondo del Valle de la Muerte. En el lecho de este lago seco hay unas rocas inmensas que parecen haber sido empujadas a lo largo de varios cientos de metros por una fuerza misteriosa. Lo que hicimos fue tratar de determinar lo difícil que era desplazar una piedra, y para ello mojamos el terreno y arrastramos unas piedras por él, midiendo cada vez la fuerza necesaria. Y descubrimos que en seco las piedras eran muy difíciles de mover, pero si se inundaba el terreno se formaba a su alrededor una pequeña capa de agua de un par de centímetros de profundidad y se podían desplazar más fácilmente. O sea que necesitábamos una fuente de agua. Ese es el problema. Porque la zona es un poco seca. Sí, es un lago seco. Y por lo que respecta a las precipitaciones, no debe de llover en abundancia más de una vez por década a lo sumo. O sea que no es un proceso de lo más habitual. Para arrojar algo de luz sobre este misterio, el ingeniero James Norris decidió rastrear el movimiento de las piedras, insertando un sistema de GPS en 15 de ellas con la idea de registrar su posición exacta y la velocidad a la que se movían. Teníamos que volver a visitarlas una vez cada 4 o 6 semanas para cambiar las pilas, ocuparnos del mantenimiento y esa clase de cosas. Tuvimos que venir unas cuantas veces para que funcionara el sistema. Hubo que esperar 2 años a que pasara algo. Comparando estos resultados con los datos meteorológicos, los 2 científicos descubrieron que había pasado algo durante el invierno. En diciembre de 2013 visitaron el lugar en un momento atípico en el que el desierto estaba cubierto de una capa de hielo de 7 centímetros. Estábamos viendo cómo se derretían lentamente los témpanos que flotaban en el agua del estanque cuando empezó a oírse en la superficie. Entonces le dije a James, ya verás, va a pasar ahora. Y así fue. Era una roca flotando en el agua, encima de una placa de hielo, como un iceberg, empujada por el viento. Y eso era lo que la hacía moverse. El Ártico en el desierto. Agua y hielo en el lugar más caluroso y más seco del planeta. No tiene ni pies ni cabeza. En el Valle de la Muerte, como en todos los grandes desiertos de California, el agua es un bien escaso. Al sur de Palm Springs, el movimiento de la falla de San Andrés propició el desmoronamiento de la corteza terrestre, creando otra cuenca desértica, el Valle de Coachella, donde solo caen unas pocas docenas de milímetros de lluvia al año. Es muy difícil para un ser humano sobrevivir en un desierto como este y más aún cultivar nada.
Y sin embargo, hace más de un siglo, los pioneros que conquistaron el oeste se instalaron en estas tierras hostiles y transformaron poco a poco el desierto en un gigantesco oasis. Antes todo esto era un desierto muy árido, en el que no había más que salares con muy poca vegetación y en algunas zonas ninguna vegetación. Así que la clave de todo era el agua. Tras el descubrimiento de un acuífero artesiano, empezó a llegar gente en vagones cubiertos. Y una vez cavaron unos pozos, ya pudieron extraer el agua de forma natural, por pura presión, sin que fuera necesario bombearla. Gracias a los manantiales subterráneos descubiertos en el valle, desde 1905 los agricultores han logrado producir una amplia variedad de cultivos que florecen con el agua y bajo el sol. En particular, la palmera datilera, una especie que no suele encontrarse más que en los oasis naturales de los desiertos. Pero el acuífero no tardó en agotarse, poniendo en peligro la agricultura en esta zona desértica. Se optó por el plan de traer agua del río Colorado. Era la época en la que estaban construyendo la presa Hoover en el sistema del río Colorado, creando así el mayor embalse de todo Estados Unidos. Durante casi 20 años, los pioneros acometieron un proyecto titánico: construir el mayor acueducto del mundo en un desierto, el Canal de Coachella, con sus 196 kilómetros de largo. Para traer el agua hasta aquí, tuvieron la brillante idea de aprovechar la singular topografía del valle, situado a 69 metros por debajo del nivel del mar. Como veis, el río no forma una línea recta, sino que sigue los contornos del terreno y se mantiene una inclinación de 1 pulgada por milla. O sea que es la gravedad la que hace todo el trabajo y no hace falta bombear nada. El agua fluye del río hasta su destino final y gracias a esta fuente de agua tan abundante, los primeros habitantes de la región pudieron convertir este desierto en una de las zonas agrícolas más productivas de los Estados Unidos. Para transformar esta tierra extrema en un abundante recurso agrícola, los agricultores de Coachella tuvieron que enfrentarse a otro problema inherente a los desiertos: la presencia de sal en el suelo. Dado que la concentración de sal es demasiado alta como para poder cultivar nada, las tierras se inundan regularmente para enjuagar el exceso de sal a través de un sistema de desagüe subterráneo. Es una operación que el viticultor Anthony Bianco se ve obligado a repetir constantemente. Si hay tanta sal en el subsuelo, en el valle de Coachella, es porque antes esto era océano. Para drenar la sal hay que inundar las tierras. Pero es una lucha constante. Si pasas un periodo demasiado largo sin enjuagarlas, las sales se acumulan. Así que hay zonas en las que se mantiene una presión de agua constante para eliminar esas sales. Para ahorrarle agua al río Colorado, desde los años 70, la mayoría de los agricultores del valle recurre a la tecnología del riego por goteo. Nos ha permitido reducir el consumo de agua en un 50%. No hace falta regar ahí en medio, porque las raíces no crecen ahí, crecen aquí. Así que intentamos regar solo la zona exacta, para no despilfarrar el agua. Es nuestro oro. Sin agua no se podría cultivar nada. Esto sería un puro desierto. Aunque ahorrar agua es la prioridad de los habitantes de este desierto, a causa del riego intensivo de las tierras, el caudal del río Colorado ha menguado considerablemente en las últimas décadas. Los embalses que alimentan el canal están ahora a la mitad de su capacidad. La sobreexplotación de estos recursos naturales ha desencadenado otro desastre ecológico. Al sur del valle,
el punto más bajo del desierto de Coachella se vio inundado en un área de más de 1000 kilómetros cuadrados a raíz del derrumbe de una presa del río Colorado a comienzos del siglo XX, creando el Mar de Salton. Es un lago inmenso y el más grande de los Estados Unidos. El problema es que se alimenta de agua drenada de las tierras agrícolas, cargada de sal y de pesticidas. El intenso calor provoca una evaporación constante, lo que concentra la sal y la contaminación. Es un cóctel mortífero para los peces de este lago artificial. Sí, es una pena. Parece arena, pero no lo es. Son espinas. Todo esto son espinas de pescado. O sea que nadie usa ya el mar. ¿Qué va? Por culpa de esto. La intensa evaporación crea un polvo químico que se arremolina en la atmósfera a causa de los vientos del desierto, aumentando la incidencia de enfermedades respiratorias entre los habitantes de la zona y, a la larga, ahuyentándolos. En los últimos años, este antiguo destino balneario se ha convertido en poco más que un recuerdo lejano. Es un testimonio de la época en la que los californianos pensaban que habían conquistado el desierto. Hoy, California no tiene más remedio que aprender a convivir en armonía con la naturaleza. Los californianos han optado por explotar su clima desértico e instalar parques eólicos en esta vasta extensión árida, así como inmensas plantas solares. Algunas están entre las más potentes del mundo y cubren el 11% de las necesidades energéticas totales de los californianos. En todo el estado han surgido iniciativas para aprovechar el excepcional potencial energético de un territorio con más de 300 días de sol al año. Para suplir la falta de espacio en las zonas urbanas más edificadas, se ha extendido rápidamente por toda California un invento francés: las plantas fotovoltaicas flotantes. Instalada en los tramos de agua sin explotar, como aquí en la cuenca de riego de una granja, esta solución creativa le permite al propietario alcanzar la independencia energética al tiempo que optimiza la producción eléctrica. Las células fotovoltaicas de las que se componen los paneles solares son extremadamente sensibles al calor. Por encima de los 25 grados centígrados se pierde el 0,5% de eficiencia del panel. Por poner un ejemplo, imaginemos que los paneles están en un tejado. Cuando el sol incide en el tejado, lo calienta, y eso afecta a la temperatura ambiente y hace que caiga el voltaje en los paneles solares. Pero si se instalan en el agua, el sol no calienta la superficie del agua, y por lo tanto la temperatura ambiente no se ve tan afectada. O sea que si se instalan en el agua, los paneles solares están un poco más fríos, y producen entre un 5 y un 15% más de energía en un día caluroso que si están en un tejado. Cuando trabajas con energía solar, ese porcentaje es enorme. Además, el sistema presenta otra ventaja, y es que minimiza la evaporación. En California, los veranos son muy secos y hace muchísimo calor. Y al cubrir la superficie del agua con los paneles, se reduce la evaporación, por lo que se ahorra agua. California es famosa por su férreo compromiso con la protección del medio ambiente, tal y como demuestra un decreto según el cual, a partir de 2020, toda nueva vivienda deberá construirse con paneles solares. En California hay una apuesta inequívoca por la energía solar, no solo por parte de los legisladores, sino por parte de la población. Esto no quita que a los americanos nos encanten los coches grandes. Forma parte de nuestra cultura. Supongo que en todo Estados Unidos, en general, la energía es un modo de vida, y en California sobre todo. Pero producir energía verde también puede ser un estilo de vida. Actualmente el 11% de la energía en California es de origen solar.
La meta del gobernador de California, Jerry Brown, era lograr la neutralidad de carbono para el año 2045, usando solo renovables y energía nuclear, que no es necesariamente renovable. Y aunque sea un objetivo demasiado ambicioso y nos quedemos cortos, el simple hecho de intentarlo y de acercarnos a esa meta seguiría siendo asombroso. ¿Lo conseguiremos? No sabría decir. Lo dudo. ¿Pero nos acercaremos al objetivo? Sí. ¿Y podremos cambiar las cosas? Sí. Para los californianos, la reducción de las emisiones de CO2 se ha convertido en una cuestión urgente, y más desde que en el último siglo la temperatura ha subido 3 grados en el sur de California y tienen que lidiar hoy con sequías históricas. A consecuencia de ello, de unos años a esta parte, la aridez extrema de la tierra ha provocado importantes incendios por todo el territorio. En los incendios forestales cada vez más frecuentes que se han declarado en los últimos 5 años, han ardido no menos de 102 millones de árboles de norte a sur del estado. Y la ansia urbanística creciente ha agravado la amenaza. Hoy por hoy, 1 de cada 6 propiedades residenciales en el estado se encuentra en una zona de riesgo. Con sus cerca de 40 millones de habitantes, el estado de California es el más poblado de los Estados Unidos y cuenta con importantes áreas urbanas como San Francisco y Los Ángeles. Además de las condiciones meteorológicas extremas, la población vive bajo la amenaza constante de un seísmo devastador desencadenado por la falla de San Andrés. Según ciertas predicciones, en cualquier momento se podría desatar un seísmo de 7,8 grados de magnitud en la escala Richter en el sur del estado. Es un fenómeno ligado a 2 placas tectónicas, la del Pacífico y la norteamericana. Cuando se deslizan una contra otra, la mayor parte de las veces las rocas se mantienen firmes. Pero con todo el estrés al que han sido sometidas durante cientos de años, puede ocurrir que alcancen de golpe su punto de ruptura y se libere toda esa energía acumulada. Es entonces cuando se produce un terremoto. Aunque suene a argumento de película de catástrofes, ya se están tomando medidas contra esa hipótesis científica en distintas secciones de la falla de San Andrés, que recorre el estado a lo largo de no menos de 1.300 kilómetros. Siguiendo la falla hacia el norte, Parkfield se halla literalmente a caballo entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Este pequeño pueblo se ha autoproclamado la capital mundial de los terremotos, ya que sufre de media un terremoto de 6 grados de magnitud o más cada 22 años. Los sismólogos están particularmente pendientes de la región. Entre ellos, Peggy Helweg, una investigadora de la Universidad de Berkeley. Esta científica controla las operaciones de una estación sismológica. Gracias a un sismómetro ultrasensible situado a más de 200 metros de profundidad, el sistema es capaz de monitorizar el más leve rumor, detectando señales a 40 kilómetros por debajo de la superficie e incluso más profundo, cuando no hay mucha actividad sísmica. Lo que vemos en la zona sísmica son microseísmos oceánicos. La interacción de las ondas sísmicas con el fondo del mar es lo que produce estas señales. En circunstancias tranquilas, lo que nos llega son estos microseísmos oceánicos. La estación está para medir los terremotos de mayor magnitud, pero también mide unos leves rumores procedentes de la falla, a los que llamamos tremores. Los tremores son una pequeña señal que se produce en las fallas.
pero en la de San Andrés en concreto sí que las encontramos. Y se piensa que los tremores podrían producirse justo antes de los terremotos de mayor magnitud. Esperamos que estos pequeños rumores nos enseñen cómo funcionan las fallas y por qué se producen los terremotos de gran magnitud. Pese a este descubrimiento, a día de hoy es imposible para un científico predecir un terremoto. Hasta donde sabemos, estos instrumentos no nos permiten predecir los terremotos. No pueden decirnos, cuidado, que mañana va a haber un terremoto. Pero cuando se produce, lo pueden medir en el momento. Y podemos usar esa información para avisar a la población de que se acaba de desatar un seísmo y que por favor tomen medidas de seguridad. Este sistema de alerta temprana se basa en dos clases de onda que generan los terremotos. Nada más detectar el primer tipo de onda, las ondas P, que viajan mucho más rápido, la estación subterránea transmite esos datos al instante a 300 kilómetros al norte, al centro de control de Berkeley. Una vez allí, un programa de ordenador deduce que el segundo tipo de ondas, las conocidas como ondas S, se están formando en la superficie. Entonces lanza una alerta. Terremoto, terremoto. Se esperan sacudidas moderadas en 14 segundos. Terremoto, terremoto. La línea amarilla representa la onda P y viaja más rápido que la línea roja, que se queda rezagada. Es la onda S que es la responsable de las sacudidas que percibimos nosotros. En un par de segundos deberíamos notar las sacudidas. Entre las ondas P y las ondas S han transcurrido más de 20 segundos. Puede que no parezca mucho tiempo, pero en el caso de que se produzca un gran terremoto permitiría salvar vidas. En 5 segundos te da tiempo a refugiarte bajo un escritorio. El resto de medidas son por fuerza medidas automatizadas. Se pueden parar los ascensores en la planta baja y dejar que se baje la gente. Si la alerta llega, por ejemplo, al sistema de transporte del área de la Bahía de San Francisco, los trenes reciben el aviso y se paran automáticamente. La población, la red eléctrica, los hospitales, los puentes, cada cual puede así decidir cuál es la mejor medida para reducir los desperfectos y aumentar su resistencia, su capacidad de recuperarse después de un terremoto. Para proteger a la población se está desarrollando un abanico de aplicaciones de móvil para dar la voz de alarma. Estas innovaciones son herramientas esenciales a la hora de proteger el estado más poblado de los Estados Unidos, con sus 40 millones de habitantes, de los que 7 viven en la Bahía de San Francisco. Sin embargo, esta región tan densamente poblada no se ve solo amenazada por la falla de San Andrés. Muchas ciudades de la región se encuentran en otra zona de falla llamada Hayward. En Fremont, un sutil desplazamiento de la falla puede causar estragos. Mirad aquí. Aquí. Y continúa hasta allí. Básicamente, Fremont está partida por la mitad. La geóloga Joyce Bluford se dedica a concienciar a la población sobre el riesgo sísmico al que se expone la ciudad, enseñándoles las grietas provocadas por la falla de Hayward. Esto es lo que te quería enseñar. Vaya. La falla va donde le da la gana. En 1972, un conserje pasó por aquí y descubrió una grieta. No sabía lo que era. Más tarde nos dimos cuenta de que se movía y las baldosas, sin prisa pero sin pausa, se desplazaban todas en la misma dirección. Es lo que se conoce como deformación por fluencia lenta. De hecho, se ve a simple vista que las placas se están separando. Gracias a las medidas promovidas por los científicos y las autoridades locales, los californianos ya están preparándose para el gran terremoto. Es algo que te ronda la cabeza. Hay que fijar las estanterías a la pared. Porque los libros se pueden caer.
Así evitas llevarte un buen golpe con ellos. Yo siempre llevo un kit antiterremotos en el coche, con agua, un maletín de primeros auxilios y un par de zapatillas para caminar. Tengo provisiones como para sobrevivir 3 días a lo mejor. En cuanto ves que se agita algo, te pones de los nervios. Pero es el precio a pagar por vivir en la costa de California. Por si no bastara con la amenaza del gran terremoto, los californianos tienen que lidiar con los estragos causados por el movimiento de las placas norteamericana y del Pacífico en la bahía de San Francisco, como demuestran los indicios visibles en el campus de la prestigiosa Universidad de Berkeley. El estadio de fútbol California Memorial está situado justo encima de la falla de Hayward. Esta atraviesa el campo de juego y, lo que es más importante, las gradas, con un aforo de 73.000 espectadores. La deformación provocada por un desplazamiento de 4 milímetros al año es estrechamente supervisada por Roland Burgman, un investigador de la universidad, y su equipo. Esto es lo que usamos para medir las posiciones con la mayor precisión posible. A la larga, se puede percibir el movimiento del subsuelo. Obviamente, como estamos encima de la falla de Hayward, nos interesa ver cuánto se mueve al año. Con la tecnología GPS, si procesamos los datos adecuadamente, podemos obtener mediciones ultraprecisas con un margen de error de solo un par de milímetros. De esta forma, podemos ver rápidamente los movimientos a pequeña escala que nos interesan. A raíz del movimiento de las placas, el estadio, debilitado por sus numerosas grietas estructurales, fue reconstruido hace poco, empleando un ingenioso sistema resistente a los terremotos. Lo han construido en 2 partes. En algunos puntos hay unas placas de metal que cubren los huecos, lo que permite que la estructura se mueva más fácilmente, ajustándose perfectamente al movimiento de las placas tectónicas. Ahora, en realidad, son 2 estructuras separadas. Una parte del estadio está en el lado de la placa norteamericana y la otra parte del lado de la placa del Pacífico. 2 estructuras resistentes, y cada una se mueve de manera totalmente independiente. Esta estructura resistente es esencial para limitar los desperfectos durante el siguiente gran terremoto que debería desatarse muy pronto en la falla de Hayward. Está al caer. Gracias a los estudios geológicos, sabemos que la falla de Hayward tiene una media de un terremoto cada 150 años, más o menos. O sea que ya toca. Y el terremoto que se produzca va a ser de los gordos. Los científicos californianos saben perfectamente que la pregunta no es si se producirá el gran terremoto, sino cuándo. Y es que, según ellos, hay una probabilidad de un 70% de que se produzca un terremoto de gran magnitud en la bahía de San Francisco de aquí a 30 años. Una de las ciudades más legendarias del mundo, San Francisco, se podría ver gravemente afectada. Una ola imparable se podría abatir sobre el icónico Golden Gate. Por no hablar de las sinuosas calles de la ciudad en las que se agolpa casi 1 millón de habitantes. Cuesta concebir que la cólera de la tierra se podría manifestar aquí. Y sin embargo, San Francisco ya ha sido devastada en 2 ocasiones. La primera vez fue en 1906. Y de nuevo, más recientemente, en 1989, cuando un gran terremoto de 7,1 grados en la escala Richter se saldó con 63 víctimas mortales y 3.700 heridos. Además de los miles de edificios que se derrumbaron, el terremoto también destruyó un tramo del puente de la bahía, el puente más concurrido de la ciudad, paralizando totalmente el sector. Para evitar que se repita ese caos, los ingenieros de California han desarrollado nuevas ideas, a cuál más imaginativa.
En 2013 terminaron de construir una nueva estructura resistente a los terremotos, una de las más avanzadas del mundo. Un puente colgante con un pilón que se alza a más de 165 metros. Es tan alto como un edificio de 40 plantas. Su torre es el centro de un nuevo tramo de carretera que comunica Oakland con la vecina San Francisco. Es un puente colgante autoanclado, o sea, un tipo de puente colgante muy antiguo, solo que tiene una peculiaridad y es que si te fijas en el lado este, donde el cable desciende y se enrolla alrededor del puente, a ese lado no hay anclaje. El único es el que hay en el lado este, y eso es muy, muy singular. Al pasar por debajo del puente, el inmenso cable que sujeta la carretera aumenta la resistencia de toda la estructura. En el centro de la misma, la torre flexible está equipada con unos enormes amortiguadores diseñados para absorber el impacto del próximo terremoto de gran magnitud que se produzca. Se va a producir otro terremoto. San Francisco ya quedó devastada una vez y va a volver a pasar. Y San Francisco necesita que este puente esté operativo para poder recuperarse. Para que el puente pueda sobrevivir al siguiente gran terremoto, los ingenieros californianos han tenido que dar con un diseño que le permitiese estirarse más de 1 metro. El ingeniero Bill Casey conoce las entrañas de este monstruo de acero como la palma de su mano. El corazón de la plataforma cuenta con una novedosa tecnología que es el orgullo de los ingenieros del puente de la bahía. Las vigas de bisagra tubulares compensan la expansión y la contracción provocadas por los cambios térmicos. Los puentes se calientan y se enfrían y eso hace que se encojan y se expandan. Es una estructura que permite lidiar con los terremotos porque hay metros de intervalo entre los dos tramos. Toda la energía que circula entre los dos tramos se absorbe aquí, limitando los daños posibles. La pieza absorbe la energía y la disipa, y la podemos reemplazar una vez ha pasado el terremoto. Una solución de fácil reemplazo después de un seísmo y que además evitará que se tenga que cerrar el puente al tráfico, congestionando la bahía. Este tipo de estructuras son vitales para ayudar a la ciudad cuando se produzca el temido gran terremoto. Habrá incendios, carreteras derrumbadas, la población querrá llegar a casa. Si se produce un seísmo, no me importaría estar en esta caja. La plataforma se bamboleará de un lado a otro casi como un columpio que te protege del terremoto. Parece muy rígido, pero también es muy flexible. Estas estructuras se pueden doblar mucho y balancearse y absorber mucha energía. Así que, si el gran terremoto te pilla aquí, no te puedes quejar. Bill Casey accede encantado a desvelarnos el secreto mejor guardado de la singular estructura. Un secreto que vale la pena investigar, aunque esté situado a 165 metros de altitud. La torre principal del puente domina toda la bahía de San Francisco. Mirad qué maravilla. Tenemos la isla Treasure justo a nuestros pies. Mientras se reponía del devastador terremoto de 1989, San Francisco erigió una de las construcciones antiterremotos más seguras del mundo. Hoy no se podría construir, porque la gente ha bajado la guardia. Si aspiras a más, no te puedes relajar. Así es como se hacen las cosas en California. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando te ves contra las cuerdas, es cuando se te ocurren soluciones creativas a los problemas. Y este puente es un gran ejemplo. Inspirados por su terreno inestable, los californianos han creado un increíble puente resistente a los seísmos, equipado para soportar el siguiente gran terremoto. Pero con el paso de los siglos, la conquista de esta tierra extrema está agotando sus recursos naturales. Esta sobreexplotación del paisaje ha desencadenado una serie de importantes desastres medioambientales. Por tanto, los californianos se enfrentan más que nunca a la cólera de la tierra que pisan,
y tratan de convivir en paz con la naturaleza, priorizando la lucha contra el cambio climático.